Andaban ahí por la alcaldía Iztapalapa y de repente ven un ave que no es común encontrársela, y menos por esa zona. La Secretaría de Seguridad Ciudadana se encontró un tucán volando ahí por la alcaldía Iztapalapa. Esto sucedió en la colonia Bangidal y los efectivos de seguridad ciudadana resguardaron al ave y la trasladaron a sus instalaciones. Una mujer informó a las autoridades que por ahí andaba un ave de color negro con pico largo y luego de atraparla para evitar que se lesionara, y la fue entregada a las autoridades, que resguardaron al tucán en una jaula y llamaron a médicos veterinarios o tecnistas para realizar la valoración integral del ejemplar, y lo van a mantener en observación y después lo entregarán seguramente al zoológico para que puedan resguardarlo y ponerlo en un lugar adecuado para él. Pero ¿quién puede trasladar un tucán? Esos son del sureste, ¿no, Mario? Sí, de la selva de Chiapas sobre todo. Pero oye, ya hay un tráfico de animales como... Siempre ha habido un tráfico imposible de animales. Es el segundo tráfico ilegal en el mundo, es el de animales. El primero es la droga, ¿no? Pero es del volumen más o menos equivalente, es el mismo orden de magnitud en el dinero que se maneja. Y el mayor es el de China. China es el mayor depredador de animales salvajes del mundo. Y es por la superstición. La medicina china es profundamente supersticiosa. Entonces utiliza la vesícula biliar del tigre como para remedios. Entonces eso es la muerte para los tigres. Los cuernos del rinoceronte los considera un potenciador del ser humano, no afrodisíaco, un potenciador del ser humano, del hombre. Entonces es la muerte para los... fabrica objetos de marfil, sigue fabricando objetos de marfil, desde teclados de piano hasta obras artísticas, y es la muerte para los elefantes. Es terrible la depredación que hace China porque es industrial. En México son curiosidades, se venden animales prohibidos para los muy ricos, pero en China es la barbarie total. Y algo parecido pasa en Japón, pero con especies marinas. Al tiburones, al que han acabado los japoneses. De tiburones. Uh-huh. La aleta de tiburón es lo que... Son cosas que deben abandonarse totalmente, pero como tiene también la fama de que le da potencia sexual al ser humano, pues están fritos los tiburones. La única especie que la podemos sobreexplotar hasta caernos muertos y no se acaba es la de los calamares. Es que ellos se reproducen tan rápidamente que se puede extraer como si fuera un recurso ilimitado. De hecho, hay fábricas completas flotantes de barcos que andan pescando calamar y se ven en los satélites en la noche porque iluminan el océano para atraer a los calamares, pero el calamar no parece ser afectado. Todos los demás sí, el arenque se acabó en el Atlántico del Norte. Entonces, pero China es el peor depredador de especies de todo tipo en el mundo. En la medicina importa un rábano, además. En la medicina tradicional mexicana,
la herbolaria, ¿no se utilizaban además de hierbas animales, Alejandro? No, casi no. No, o sea, de hecho, tenía más que ver, todas las plantas, está el códice, me parece que se llama de la Cruz Badiano, que es donde viene gran parte de cómo se utilizaban las plantas, pero animales no, era muy raro el caso en que pudiera utilizarse un animal. ¿Había mucho respeto por los animales? No había animales. Acuérdense que los aztecas necesitaban proteína animal y no tenían. El venado era muy difícil de agalar. Y lo que se consiguieran tributos que llegaban de otros lados. Entonces, todo lo que podías comer, por ejemplo, sí venado, pero no era algo así que salieras a la Jusco a cazarlo. Era difícil. Pero, por ejemplo, había una especie de roedores que los españoles, y por eso corrió el rumor en algún momento de que comían perro los indígenas. Y no, era un roedor grande. No era un perro. Pero sí había, por ejemplo, serpiente, alacrán o escorpión, alacrán más bien, porque eso lo aprendieron a comer estando en Tizapán antes de llegar a Tenochtitlán. Serpiente, desde luego, peces del lago, peces de la costa también. Por eso el mercado de Tlatelolco era fundamental, porque ahí todo estaba fresco al día. Y si no te lo comías, pues obviamente no había manera de llévalo a los refrigeradores imperiales, digo, el palacio, pues no. Entonces, sí había animal en la comida, en la dieta de los indígenas, pero no era algo común, no era como del diario. Qué curioso cómo se adapta el hombre a sus circunstancias, ¿no? Pero imagínate, luego llegan los españoles, cerdo, chivo, vaca, el banquete. Rico. Pero lo que yo no me puedo imaginar es cómo en los barcos aguantaban los animales la travesía, si era de semanas la travesía. Es que los cuidaban, pues, no era como los humanos, que los guardaban y a ver si quien llegaba estaba bien. En dos fases. O sea, quizá los primeros eran los más difíciles de Europa a Cuba, porque acuérdense que Cuba se convierte en el centro de distribución de los españoles en toda América, bueno, en toda la América que es de ellos. Entonces, la navegación de Cuba a México no era tan larga como de Europa a Cuba. Ya cuando empiezan a llevar los animales, en Cuba ya habían echado raíces, ya había pues la cría del ganado vacuno, el cerdo, el chivo, etcétera. Entonces, traerlos ya no fue tan difícil porque la travesía era mucho menor. Y ya cuando se empiezan a encontrar bien las rutas, pues ya es más rápido. Digo, más rápido te estoy hablando de semanas, pero no meses, como la nao de China sí se tardaba 3 meses en llegar de que salía de aquí a Asia. Entonces sí, no, lo que pasa es que como todo eso lo damos por hecho, nunca nos ponemos a pensar en eso, en todo lo que significó esa mezcla de los mundos, ¿no? No era tan fácil como de ahora, pues, en DHL te lo traen al otro día. El vino, por ejemplo, el vino debía llevarse en barricas porque aquí en México no cuajó la vid. Y luego fue prohibida la vid porque no quería que la Nueva España compitiera con España. Entonces el vino tinto, venía de España directamente, obviamente pasando también por Cuba, pero pues imagínate, si se te acababa tenías que esperarte prácticamente medio año a que te volvieran a surtir. Oye, pero además, ¿no se echaba a perder en el camino? No, todo eso, las bodegas de los barcos eran muy frescas. Quienes sufrían, como dice Mario, que se frieguen los humanos. Si les daba escorbuto, si se mareaban, si se echaba a perder la comida para ellos, pues ni modo. Lo primero era que llegaran las mercancías importantes porque eran las que les permitían producir dinero. A mí me llamó mucho la atención en ese libro de La vida en México, ¿cómo se llama? ¿La duquesa de qué? La marquesa. La marquesa Calderón de la Barca. La marquesa Calderón de la Barca. ¿Cómo va narrando todo lo que sucedió durante la travesía para su llegada a América? Es que dices, ¿cómo soportaban las personas todo eso?
Pero fíjate, a ella ya le tocó el siglo XIX. Sí, ya a principios del 19. Si ella llega aquí, Ya, está en 38 al 40. sí, ya había camarotes, ya había cuartos secos donde dormir. No, No, y viajaba ahí sí, como marquesa. Sí, no era como las naves que trajo Hernán Cortés, desde luego, ¿no? Claro. ahora había unas grandototas. Era, por ejemplo, esa que se hunde junto a Jamaica, la del que andan buscando tesoros todavía, porque era una enorme, la Atocha, la señora de Atocha, era un barcote gigantesco, llevaba todos los tesoros imaginables y era del siglo XVI. Es que es impresionante lo que ha hecho el hombre. Construir esas naves, poder atravesar los océanos, todo eso es impresionante. Así que para el consumo de la navegación llevaban los animales vivos, los traían vivos. Sí, claro. Y ahí tenían la matanza, ¿sí? Había, ¿sabes qué? Sobre todo, por ejemplo, los embutidos, lo que pudiera servir, por ejemplo, el tocino o la carne seca era con la que se alimentaban en las grandes travesías. Pero el ganado no lo mataban hasta acá. Y además, por ejemplo, del ganado vacuno era muy barata la carne porque lo que le interesaba a la gente del ganado vacuno era la piel. Para el calzado, para las sillas de montar, para eso. Entonces, no era como hoy que vas pues, por tu Tomahawk, ¿no? De 37 kilos, como de Pedro Picapiedra, y te sale en un ojo de la cara. En aquel tiempo lo importante era exactamente la piel, en el caso del ganado vacuno. El cerdo era otra cosa, porque de ahí sí se podía comer absolutamente todo. Así Pero es. los traían vivos. Sí, claro. Y los trataban mejor que ahora, Sí. porque ahora la forma en que los trata en México es horrendo. La gente que quiere que quiten a las corridas porque hacen sufrir al toro, que qué barbaridad. Nunca ha pasado ante un obrador de puercos. Aquí a 2 cuadras hay uno en Rebul. Es una antesala del infierno, sí, para los pobres cochinitos. A mí lo que me daba risa era, no sé si se acuerdan de Sebastián Berti. Ah, claro. Era un cronista de sociales y tenía libros ahí con sus fantasías, ¿no? Entonces él escribe algo una vez sobre la nao de la China. Entonces él la describe como si fuera un barco chino, es decir, una enorme junco chino de grandes velas y todo, con tripulación china, y pone a la tripulación vestidos de chinos y las mujeres vestidas de chinitas, todo. Para él esa era la nao de la China, creía que era China. Nunca tuvo la menor idea de que era mexicana, que la nao de la China era mexicana. Claro. Partía de Acapulco, paraba en Filipinas y se cargaba, pero no era de Filipinas, era mexicana. Y era la empresa, o sea, eran Sí. galeones de la nao de China, o la nao de China que era la empresa. No era, este se llama así, pero la empresa era la nao de China, el otro nombre era el galeón de Manila. Pero claro que eran novohispanos totalmente. Y además, ya, porque empiezan a navegar hacia 1571, 70. Ya para entonces, ya iban en la tripulación mestizos, es decir, ya hijos de descendientes de españoles con indígenas, ya nacidos en Nueva España. Entonces ya, digamos que ya son mexicanos novohispanos, los que son parte de la tripulación. Y es cuando se empieza a esparcir la semilla americana en el mundo. 65 años, Adrián Salazar Hernández, de Iztapalapa. También en México somos depredadores. Nada más vayan al mercado de Sonora y verán cómo venden sapos, colibríes,
y demás especies que son sobreexplotadas. También en las carreteras de San Luis Potosí venden la víbora de cascabel. No, hombre, pues, camino a Acapulco venden la iguana, las que tienen amarradas vivas, ahí una cosa espantosa, ¿no? Y las venden para que se las coman. Y el armadillo también. Oigan, por cierto, hablando de animales, ya están analizando la responsabilidad que tiene Eduardo Serio, que es el que manejaba esa fundación de Black Jaguar. Están analizando en cuántos delitos puede haber incurrido por tener a los animales, a los felinos y primates en esa zona, en ese supuesto refugio, que más que refugio era cárcel para los pobres animalitos. La han querido mantener en sigilo, pero no, ya se dio a conocer que tanto la Dirección General de Delitos Federales contra el Ambiente y Litigio de Profepa y la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente están analizando cuántas omisiones y cuántos delitos cometió al tener a esos animalitos en ese lugar sin la protección adecuada, sin los cuidados necesarios, sin la alimentación que requerían. Entonces es muy probable que no pise la cárcel, pero sí una multa, una sanción, sí va a recibir Eduardo Serio por el abandono de esos animalitos. Claro. Y muy merecido, porque no Le puedes... fue muy bien, en todo caso, ¿no? Sí. O sea, para ese grado de crueldad y de estado en el que se encontraban estos animales, sí merecería un castigo mayor, ¿no? Sí, pero también va a depender de cómo redacten todo lo que hizo. Depende mucho de eso, porque sí, las autoridades de estos cuidados naturales y esas dependencias que corresponden, pues no pueden hacer acusaciones de índole penal, sino responsabilidad. Claro. Nada más. Pero bueno, vamos a ver en qué resulta todo eso. ¿Y nacerían cachorros? ¿Qué hacían con ellos? Suponemos, mucha gente suponemos que se los comían los adultos. ¿No los vendían? Quizá también alguno que otro, pero encontraron en el terreno, desde luego le van a quitar el terreno, eso sí, pero Claro. encontraron animalitos enterrados.